Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado en posesión, todos los días que viváis sobre su suelo. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, en los montes altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de su lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y para habitación, ese buscaréis y la hallaréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto y vuestro sacrificio, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 encontramos en este maravilloso libro de Deuteronomio un consejo muy importante donde el hombre de Dios les reitera la segunda ley y les hace ver un punto muy importante de que no se olviden de su gran rey y salvador que los había sacado con mano poderosa de Egipto y los había entrometido, los había metido hasta esta tierra que fluía mucha leche y mucha miel. En Deuteronomio, en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, encontramos cómo los hijos de Israel se encontraban en la frontera de Canaán, en un lugar en donde hubieran podido entrar 40 años antes, pero lamentablemente por causa de su incredulidad tuvieron que volver hasta aquel lugar desierto en reiteradas oportunidades y dándose así muchas vueltas. El ungido de Dios, Moisés, les aconsejaba abundantemente, orientándoles y diciéndoles cosas que ellos tenían que llevar en su corazón. En Deuteronomio, en el capítulo 10, verso 12, les dijo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, y que lo ames y le sirváis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué motivo siempre este ungido de Dios les reiteró? Porque tristemente tenemos que reiterarlo muchas veces. El pueblo de Israel fue un personaje de corto entendimiento. Hemos estudiado en reiteradas oportunidades por qué Dios no permitió que sus enemigos los extinguieran en el desierto. ¿Por qué no permitió Dios que murieran extendido todo en el desierto? Porque Dios se amó a sí mismo. Y la promesa que Él hizo a Abraham, a Isaac, y también esa promesa que alumbraba sus corazones cuando aún eran esclavos en la tierra de Egipto, era real. Y esto fue que 40 y tantas generaciones después de David vino un Mesías prometido que nació ahí en la humilde aldea de Belén. Dice que habían unos pastores que estaban pastando sus animales en medio del campo y se le aparecieron ángeles y le dieron la claridad y el testimonio de que había nacido aquel que les iba a librar de sus pecados, aquel que le iba a dar una esperanza que no desfallece, una esperanza más grande que los césares y que los emperadores que habían pasado por el escenario de esta tierra y como los reyes que aún les gobernaban en ese instante. Este ungido de Dios llamado Moisés les reiteró esta segunda ley que significa Deuteronomio, o Deuteronomio significa segunda ley, que está incluida en esta versión de los 70 más conocida también como la Septuaginta, en este Pentateuco, y les reiteró lo que hemos estado examinando. Y desde el capítulo 1 al capítulo 4 nos vamos a encontrar en que este ungido de Dios echa una mirada hacia atrás
y les da a conocer algo muy importante que ellos todavía no habían comprendido muy bien, y que entendieran, que dispusieran su corazón a poder amar a Dios, porque lo que había hecho Dios con separar las aguas del Mar Rojo no era poca cosa. Con hacerles vertir agua de la peña, con darles de comer carne, con sustentarle con maná, aleluya. Con así también, ¿por qué no hemos de reiterar el hecho de que Dios haya permitido que sus vestiduras fuesen creciendo junto con ellos, y aún sus sandalias durante un largo periodo nunca se desgastó? Porque solamente la mano del Dios Todopoderoso es el que puede llevar a cabo esta gran obra. Ahora, cuando miramos al pueblo desde el capítulo 5 en adelante hasta el capítulo 26, en esta segunda sección de lo que nos enseña el libro de Deuteronomio, vamos a encontrar que solo Josué, que traducido es Jesús, y Caleb quedaron de generación de la que habían salido de Egipto. Todos los demás habían muerto. ¿Por qué? Porque su incredulidad le había pasado la cuenta, su poca fe, su poco amor a la verdad, a lo que Dios le había dado a través de Moisés, de allá de aquel monte de Sinaí, en donde habían recibido la ley. Su poca fe y su incredulidad, el no haber creído a estos hombres de Dios cuando fueron enviados a espiar la tierra de Canaán, de que Dios sí tenía el poder para poder entregarlo en sus manos, porque así ya lo había entregado. Lamentablemente aquella incredulidad les pasó la cuenta. También nuestra incredulidad un día nos ha de pasar la cuenta. Por ende, Dios nos invita a ser personas creyentes, hombres amadores de la palabra de Dios, antes que ser amadores de sí mismos. Hombres que siempre le den curso a la palabra de Dios y a la ley de Dios, para que sus caminos sean prosperados. No hay otra manera en la tierra, amados hermanos, de poder ser prosperado y crecer, sino solamente mirando la palabra de Dios como está escrita. Porque cuando elijo yo mis propios mandamientos, elijo yo mis propios caminos, es cuando tengo problemas con Dios. Porque Dios les encareció en Deuteronomio 10:12, le dijo que anduvieran en los caminos de Jehová su Dios, no en los caminos de su mente ni en los caminos de su corazón. ¿Cuántos caminos hoy en estos días el hombre se ha preparado y los ha inducido dentro de la iglesia? ¿Y cuánta cristiandad hoy en estos días se encuentra prácticamente perdida a causa, aleluya, de las malas doctrinas y las malas cosas que han estado enseñando para que el pueblo las practique? Hemos hablado en reiteradas oportunidades, la coreografía, los ungimientos humanamente. Cuántas cosas dentro de nuestras iglesias hoy en estos días se han metido y no le estamos dando curso a la palabra de Dios. Por ende, toda esta generación perversa que dudó de Dios quedó tendida en el desierto. Los hombres más jóvenes que habían sucedido habían sufrido grandes penurias en el desierto durante las peregrinaciones, pero sus corazones ya estaban listos, estaban ansiosos por iniciar la conquista. Pero Moisés debía hacerles conocer la ley. Sabía que su obra había terminado, por cuanto Dios le había dicho. Le había dicho Dios a Moisés, ya había hablado con él, que otra persona los iba a meter hasta la tierra de Canaán. ¿Por qué Dios no permitió que Moisés entrara hasta la tierra de Canaán, según Números 20:22? Fue porque en una oportunidad estaba tan sobreexaltado el ungido de Dios, estaba tan acongojado, tan triste su corazón al ver tanta desobediencia que había dentro de la cristiandad, aleluya, que en el momento cuando ellos tenían sed, él toma su batro, su vara, y golpea la roca de una manera más severa de lo que no lo tenía que haber hecho. Y así el agua empezó a vertir, pero el doble de lo que vertía normalmente. Y la Biblia cataloga a Moisés, y él mismo lo escribió en uno de los libros del Pentateuco, diciendo que él era uno de los hombres más mansos de la tierra, y aún siendo manso se airó. ¿Cuánto más nos queda a nosotros? Y por ende, por aquella cosa que él realizó, Dios le permitió solamente observar la tierra a la distancia, pero no entrar junto con el pueblo que iba a tener el privilegio de entrar a conquistar hasta aquel lugar.
Alabado sea el poder de Dios. Por ende, examinando la Biblia nos vamos a dar cuenta que Moisés, ese anciano magnífico, ese hombre que lo había entregado todo por amor a la obra de Dios, que había ido hasta el desierto y se había separado de la gente y había ayunado 40 días y 40 noches en 2 oportunidades, tenía ya 120 años. Pero cuando él subió, aleluya, hasta aquel monte a separarse para Dios, a buscar de la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que cuando él bajó, dice que su rostro resplandecía, era blanco, brillante, porque la gloria de Jehová estaba en ese corazón. Bendito sea el poder de Dios. Qué importante poder examinar, porque cuando leímos la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, nos vamos a encontrar con que Jehová le dijo a Ezequiel: mírale sus rostros testifican de ellos. Es triste muchas veces y un poco temeroso poder mirar a los ojos a ciertos hermanos, a ciertas hermanas, porque se le notan sus ojos llenos de ira, llenos de odio, llenos de rencor, sus rostros oscurecidos a causa de la posesión demoníaca. Hoy permita al Señor limpiar nuestra mirada para que nuestro ojo sea un ojo bueno y no un ojo lleno de adulterio, un ojo malo. Bendito sea el nombre de Dios. Solo en Dios nuestra vida puede brillar, solo en Dios nuestra vida puede ser otra. Este hombre tenía 120 años y lo vemos dando su mensaje de despedida al pueblo que había dirigido durante 40 años en un rústico y caluroso y frío desierto. Se puso de pies y les habló con gran voz clara y les dijo algo muy importante. Alabado sea el poder de Dios. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Según la palabra de Dios en Deuteronomio 34:7, Moisés le había, aleluya, hablado del pasado. Le había recordado en reiteradas oportunidades las palabras y el favor que Dios tenía para poder darle a este pueblo llamado Israel, a este joven Israel que Dios lo sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa para mostrarle su gloria en esas peregrinaciones que llevaron en reiteradas oportunidades durante 40 años en el desierto. Les recuerda la fidelidad de Dios y los insta a ser gente agradecida y obedientes. ¿Cuántos de los que hoy podemos pronunciar el nombre de Dios y estamos orando y tenemos un cargo dentro de nuestras iglesias, cuántos de nosotros somos gente agradecida y somos obedientes? Notemos que Dios siempre tuvo mucho cuidado de su pueblo. Tuvo tanto cuidado como un padre amante, amoroso, que atesora a sus pequeños en el corazón. Así también Dios guardó de ellos. No permitió que sus enemigos los exterminaran. No permitió que sus enemigos, aleluya, se llevaran todo su ganado, violaran a sus mujeres y se llevaran consigo a los niños presos, sino que los guardó, los cuidó y les dio la victoria en todo instante. Siempre Dios, a través de ese consejo que Moisés les daba a conocer, les hacía entender que no perdieran el temor, porque en el desierto fueron presas de los escorpiones y también de las serpientes, pero ni aun con eso Jehová Dios los abandonó, sino que los guardó del calor del sol. Desde los cielos les dio muchas cosas para que, aleluya, cubrieran sus necesidades. Prácticamente en Deuteronomio capítulo 2, verso 7, le dijo Dios a ellos a través de Moisés que nada les faltaría. Moisés, el ungido de Jehová, les habló a su pueblo amado del modo más sincero y elocuente, y los instó a servir y a obedecer a Dios. Sus palabras siguen hoy en estos días haciendo eco por el correr del tiempo, para que nosotros podamos entender que Dios tiene un plan también para con nosotros. ¿Por qué? Porque en esta tierra también somos como el pueblo de Israel. Fuimos sacados de un duro Egipto, en donde servíamos y llamábamos a otros dioses. Nos llamó Dios y nos trajo hasta este camino. Hoy estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque nos espera una hermosa Canaán. Y por ende Dios nos enseña y nos exhorta, desde jóvenes, desde adultos, desde ancianos, ya sea en sueño, a través de su palabra, a través de nuestros pastores, a través de nuestros maestros, el consejo a que amemos a Dios y que nunca nuestros ojos se oscurezcan y se aparten de la bendita verdad que fue trazada por este Dios tan bendito, aleluya. Este ungido de Dios llamado Moisés
La misión ya estaba por terminar, la de él. El hombre de Dios ya, las fuerzas les estaban flaqueando. Había dedicado los últimos 40 años de su vida a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y a guiarlos a través de muchos peligros que ellos enfrentaron. Los preparó emocionalmente y espiritualmente. Les dio una forma de gobierno, les dio leyes, les dio instrucciones religiosas y los transformó en una nación. Porque ellos no solamente, aleluya, traían la capacidad intelectual de poder aprender la palabra de Dios, sino también a constituirse como nación, porque ellos habían sido sacados ¿para qué? Para que ya notaran todas las generaciones y muchos hombres que estaban en el contorno de aquella tierra, que había un pueblo que estaba luchando por una independencia, y esa independencia no se la estaba dando cualquier Dios esculpido por la mano de los hombres, sino que Dios mismo lo estaba constituyendo en nación para cumplir su palabra, según a Abraham, según a Isaac. Por lo cual los hijos de Israel habían llegado al final del viaje y estaban en la llanura, situada al este del Jordán, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, mirando hacia la tierra que habían de poseer. Desde lejos, allí se extendía delante de ellos el resplandeciente sol. Bendito sea el poder de Dios. Y la tierra les impidía muchas veces avanzar. Y del otro lado se levantaban ciudades amuralladas que parecían de una fortaleza impenetrable. Los israelitas se sentían como los que egresan de la escuela o la universidad a punto de comenzar sus tareas serias y definitivas de la vida. Sus corazones ansiosos, llenos de amor, llenos de interés, bendito sea el poder de Dios, estaban llenos de grosura, llenos de valentía, dispuestos a llegar hasta aquel lugar porque sabían que aquel que le había dicho que él los entrometía o los metía en una tierra que fluía mucha leche y mucha miel, era poderoso para poder quebrantar el brazo de sus enemigos, cualquier sean los gigantes. Por ende, iglesia del Señor, cuando vengan los gigantes a tu corazón de la duda, de la incredulidad, de la poca fe, tómate de la mano del Dios Todopoderoso. Fíate de Jehová tu Dios de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Cuando vengan los pensamientos de tentación por trabajo, cuando vengan los pensamientos de tentación por otras cosas, fíate de Dios que Él te ha de darte la victoria. La experiencia vivida que tuvieron estos pueblos, bendito sea el poder de Dios, fue una experiencia grande y gloriosa. Como así también, ¿por qué no mencionar de una manera singular a este pueblo de Israel? Cuántas enseñanzas, cuántas experiencias ellos vivieron en este gran desierto que los abrazó con tanta calor muchas veces o con tanto frío por las noches. Pero de toda esa enseñanza sacaron que ellos tenían que siempre y fielmente confiar en el Dios Todopoderoso. Por lo cual la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 12, en el verso 1, se encuentra prácticamente la clave de esta sección desde el capítulo 5 al capítulo 26. Y les dijo: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra. Israel estaba a punto de entrar a una tierra nueva y todo dependería de la constante e inteligente obediencia a Dios. Y les iba a dar, no se las iba a prestar esa tierra, se las iba a dar. Dios quería señalar a Israel el amor, que es el verdadero cumplimiento de la ley. La palabra de Dios en Romanos 13, del verso 8 al 10, y Mateo 22, del verso 37 al 40, nos muestra que cuando empiezo a obedecer a Dios, empiezo a ser un hombre inteligente, empiezo a ser un hombre con una capacidad intelectual diferente a la que el mundo practica. Porque cuando coloco la palabra de Dios como primero en mi corazón y en mi diario vivir, eso no me va a traerme jamás una despedida de la presencia de Dios. Por lo contrario, me va a llevar a pegarme mucho más al Dios Todopoderoso. Por lo cual les decía y le entregaba la clave. Y en todos los capítulos que leemos en Deuteronomio del 5 al 26, nos vamos a encontrar con que Dios les insta en este segundo discurso de Moisés a que siempre tengan la palabra de Dios escrita en sus corazones y que anden con mucho cuidado
Porque si ellos se llegan a apartar o desviar de lo que habían aprendido, eso iba a traer serias consecuencias y ni más ni menos que muerte sobre ellos, aleluya. Por ende, los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios y lo que hemos adquirido, no estamos para poder impactar a la gente con tremendos discursos psicológicos para convencer al mundo, sino para poder primeramente con nuestros hechos y también exclamar una palabra dirigida por el Espíritu de Dios para que los que escuchan puedan ser convertidos y puedan ser hombres y mujeres dados y sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios bajo la dirección y el uso del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual aquí Moisés explica la ley en forma clara y sencilla a fin de que se les grabe en forma viva, que no sea prácticamente como cuando nosotros leemos un periódico o tomamos una revista, sino que permitan ellos que esa palabra que había sido escrita haya sido escrita en la tabla de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios mismo les dice, vosotros sois mi pueblo, yo os amo, yo os he elegido, estoy en medio de vosotros, os protegeré. Solo os pido que obedezcáis para vuestro bien, dice Dios. Ser santo porque yo soy santo, por cuanto el pueblo de Dios le pertenece, quiere que anden en este mundo de un modo que honre su condición viviendo apartados del mal. Debemos mostrar caridad en este mundo para que el prójimo pueda, aleluya, conocer a Dios y hacer también de su voluntad. Alabado sea el poder de nuestro Dios, tener caridad para poder reunirnos en los cultos de alabanza de ellos que honran su nombre, para que la gente también pueda sentirse atraída con ese imán que Dios nos da del cielo y puedan ellos también llegar a la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreo, no dejen de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Hoy hay muchos que les gusta servir a Dios desde sus casas, no les gusta someterse a ninguna iglesia, a ninguna corporación. Déjenme decirles que si no se someten a la corporación, no se someten a su siervo, a su pastor que Dios le ha dado, menos se van a someter a Dios que no los ven. Prácticamente muchas veces catalogaron a Moisés como un brujo, lo quisieron matar, lo quisieron eliminar. Creyeron que prácticamente era uno que estaba sobrando dentro del pueblo, pero sin embargo, cuando levantaron su boca, María y también Aarón, dice la palabra de Dios que hubo una lepra tan terrible sobre María que casi le quita la vida a Dios. ¿Por qué? Porque ellos cuestionaron al ungido de Dios. Por lo cual, amados hermanos, notemos que en Deuteronomio 18, Dios habla sobre el gran profeta, el Señor Jesucristo. Solo Él conoce el futuro. En nuestro día son muchos los que se vuelven hacia los encantadores, los adivinos. ¿Por qué no nombrar el tarot? ¿Por qué no nombrar, bendito sea el poder de Dios? Todos los hombres hoy en estos días, la mayoría, se compran el diario para poder ver qué es lo que le dice el horóscopo. Los encantadores y los adivinos, los medios y todas las personas, aleluya, que consultan a los espíritus familiares de personas que ya han muerto y toda suerte de la magia negra o de la magia blanca, el espiritismo. Se ha hecho en estos tiempos muy popular en la actualidad. Si queremos saber lo que piensa Dios sobre las secciones modernas del espiritismo, debemos de nosotros poder enfocarnos en la lectura de la palabra de Dios. Y esta cita usted tiene que conocerla según Isaías capítulo 8, verso 19 y verso 20, también en Levíticos capítulo 19, verso 31. Porque también no darnos cuenta en Levíticos en el capítulo 20, en el verso 6, que estudiaremos las oscuras historias que permite la palabra de Dios poder saber qué sucede con la gente que anda en pos de los brujos, consultándoles a los adivinos y preguntando a los espiritistas. Este gran profeta de Dios, de quien me habla la palabra de Dios en Deuteronomio 18, me reitera y me da a conocer algo muy importante, que en este segundo discurso que entrega Moisés me enseña a considerar y a respetar a Cristo como el único Señor y Salvador de mi vida, y que está dispuesto a poder hacer grandes cosas por mi vida. Pero ¿cuántos de los presentes están dispuestos a poder obedecer y a poder tomarse de la mano del Dios Todopoderoso? Dios les mostró a los israelitas en su principal deber era el exhibir un espíritu amante a la obediencia
Debían ser agradecidos, sí, realmente es agradecido. Debían estar llenos de gozo y de felicidad. ¿Por qué habrían de sentirse gozosos en la mejor tierra del mundo? Con un Dios como Jehová, ¿por qué? ¿Por qué se preguntarían ustedes? Por cierto, debieran sentirse gozosos, ¿saben por qué? Porque aquel que le había llamado de la tierra de Egipto era un Dios poderoso que debía ser correspondido. Y no con cualquier voluntad, sino que con una voluntad que naciera desde el corazón. ¿Cuántos estamos dispuestos a poder honrar a Dios y a glorificar su nombre con todo el corazón para que la gracia de este Dios todopoderoso, abundante en amor, aleluya, nos manifieste cada día su gracia y podamos ser llenos del Espíritu bendito de Dios que Él tiene para cada uno de sus hijos? Santo es el Señor.
El corazón de Moisés estaba cargado porque sabía que este pueblo tenía un corazón demasiado duro y que el pueblo era un pueblo obstinado. ¿Cuántos de los hijos de hoy se sienten identificados con estas palabras? Porque Pablo le daba a conocer a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3, del verso 1 al 9, que tendrían que morir según el solemne mandamiento. ¿Por qué motivo? Porque Dios les enseña a que puedan tener caridad, puedan ser personas diferentes, con toda la alegría que Moisés así también les entregaba a este pueblo en este segundo discurso. También les daba a conocer que tuvieran cuidado de poder dejar de lado aquella dureza, aquella rebeldía. Nótese hoy en estos días que la palabra de Dios nos dice algo muy importante: que el hijo rebelde que se rebela contra su padre es abominación a la vista de Dios. Cuanto más delante de la presencia de Dios, si nosotros como seres humanos, como entes, le desobedecemos directamente a Él, aleluya. Porque si leemos Deuteronomio capítulo 21, verso 22 y verso 23, nos vamos a dar cuenta que lo que nos enseña Dios es de que nosotros tenemos que ser personas, alabados sea el poder de Dios, entregados a la presencia del Dios Todopoderoso. Por ende, los cielos y la tierra son testigos de lo que día a día el Señor nos está enseñando. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, del verso 10 al 13, leemos que Cristo había sido hecho maldición porque llevaba nuestros propios pecados. Porque escrito está, como dijo el apóstol de Dios: maldito todo aquel que es crucificado o que es colgado en un madero. En 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21, nos vamos a poder dar cuenta de que hay una esperanza que sobreabunda, que lo lleva al hombre por el camino de la bendición. Pero ¿cuántos están dispuestos a poder tener la bendición y no ser como este pueblo tan duro, tan desobediente? Aleluya, que dejó la bendición de Dios de lado y muchos quedaron tendidos en el camino. En este segundo discurso que este hombre de Dios, desde el capítulo 5 al capítulo 26, les enseña, les muestra a que ellos tienen que ser personas con una calidad, con un amor, con una entrega diferente, y a no seguir por la ruta de ser obstinados, de ser incrédulos, de ser personas de corazón duro, aleluya. Ahora, examinando detenidamente el tercer discurso de Moisés, que está compuesto en esta tercera sección de Deuteronomio, capítulo 27 al verso 33, vemos a Moisés dándole una solemne advertencia al pueblo. Primero habló de las bendiciones que podrían disfrutar los hijos de Israel si lo obedecían. Luego les indicó cuáles serían los resultados de la desobediencia. La desgracia los acompañaría en todo lo que intentasen hacer, en sus negocios, en sus actividades rurales, en la salud. Si desobedecían al Dios de los cielos, iban a tener que sufrir las consecuencias de su propia desobediencia. Por lo cual, cuando examinamos el capítulo 28, el verso 15, les reitera a Dios y le dice que sean personas muy cuidadosas, porque si no andaban en el camino de Dios como estaban escritos, tanto su actividad rural como tanto, aleluya, sus actividades de negocio, su salud y todo lo que les rodeaba, iba lamentablemente a ser perseguido por una cosa que no es buena para nadie, se llama maldición. Por lo cual Deuteronomio 28 es un capítulo sumamente notable. Indica lo que Israel hubiese podido ser si hubiese obedecido. Ahí en el 28, del 1 al 14, usted puede examinarlo detenidamente y darse cuenta. Y lo que habrían de ser todavía en el reino milenial del futuro. Hay bendiciones grandes que siguen al ungido de Jehová, según Isaías capítulo 60 y capítulo 62. ¿Por qué no nombrar también la palabra de Dios en Zacarías capítulo 14, del verso 8 al 21, Jeremías 31, del 1 al 9, Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 10? Y tanta palabra que nos aconseja Dios en Romanos capítulo 11, del verso 25 al 31.
vamos a darnos cuenta de algo muy importante, que los capítulos 47 y 49 de este capítulo hablan de la invasión romana del capítulo 70 bajo Tito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos damos cuenta que Dios a nosotros nos enseña y nos educa de que habrían tremendas bendiciones si ellos eran fieles hasta la muerte. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio describe hasta el día de hoy la tarea y la obra que los judíos han acarreado a causa de su desobediencia. Dios claramente a través de sus siervos les dijo en reiteradas oportunidades: hagan esto, y sin embargo no lo hicieron. Y todas estas personas, bendito sea el poder de Dios, tenían el privilegio de haber gozado de grandes privilegios. Les enseñó de que antes que se oscureciera el sol, ya debían estar reconciliados. Alabado sea el poder de nuestro Dios. Lo que Moisés les encargó al pueblo y a Josué estaba basado en un gran hecho. Y le dijo algo muy importante: esforzaos y cobrad ánimo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Si Dios está presente, el miedo es algo indigno, es algo que no nos puede tocar. Este bendito hombre llamado Moisés, este venerable anciano, en 120 años de edad, estaba allí como testimonio de la gracia de Dios. Entonó, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, un cántico para Israel, según el capítulo 32. Moisés había celebrado la liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto con un cántico, según Éxodo 15, como ya lo sabemos. Y ahora cierra su obra con otro cántico. Escribió otro que se conoce como el Salmo 90. Los cristianos siempre tienen una canción. Y en el cielo también todos los redimidos que somos por la sangre del Cordero de Dios de todas las edades, hemos de cantar un cántico nuevo en aquel lugar. Ha llegado el momento más triste, es cuando este ungido de Dios debía de cerrar sus ojos. Después del cántico de las palabras finales de la bendición, Moisés subió a la cumbre del monte Nebo. Y allí Dios le mostró la tierra prometida, que hacía la cual había afirmado su rostro tanto tiempo atrás. Moisés falleció allí y Dios sepultó a su siervo en el valle. Y estuvo allí para consolarlo. Dios entierra al obrero, pero continúa con la obra para consolarlo. Dios prácticamente permitió sacar a este ungido, pero no dejó con eso solo al pueblo, sino que les envió delante de ellos un valiente Josué, un valiente Caleb, para que pudiesen seguir multiplicando su fe y tomándose de la mano del Dios Todopoderoso. El que Moisés mismo haya escrito Deuteronomio 34 por revelación de parte de Dios, o que haya agregado Josué posteriormente, tiene poca importancia. Moisés subió al monte Pisga, vio la tierra prometida y no volvió. Sabemos que allí murió y el Señor lo sepultó. Ahora ni la ciencia sabe dónde está sepultado. Alguien ha dicho: Dios enterró su entierro. Prácticamente aquella multitud de esclavos transformada en la nación, nos damos cuenta que lloró la pérdida de Moisés. Pero toda su obra, su fe, su convicción nos deja a nosotros la gran enseñanza. ¿Para qué? Para volvernos y someternos a considerar estos libros que Dios dejó, y también en sus evangelios. Un día Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte Hermón, al norte de Palestina. Luego aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con Jesús acerca de su próxima muerte. Según lo que la palabra de Dios nosotros nos da a entender en Mateo capítulo 17 del 1 al 3. Siempre Dios tuvo buenos planes para con su pueblo, y aún todavía los sigue teniendo. Lo que escribió este ungido de Dios llamado Moisés en este tercer discurso, que está compuesto del 27 al 33, aún hasta estos días el pueblo de Israel allá en el Medio Oriente lo sigue viviendo. Aquel reloj cronológico que Dios nos dejó nos sirve como testimonio para poder analizar y pensar de que la venida del Hijo del Hombre ya está a las puertas. Hagamos lo que este ungido de Dios nos enseñó en estas tres secciones
de este libro llamado Moisés, que traducido es Segunda Ley, a no ser incrédulos, a ser amadores de Dios, a recibir las indicaciones del cielo y seguir con un corazón dispuesto. Ya sea que estemos en este minuto cruzando el desierto de lágrimas, mas con todos sigamos amando a Dios. Tengamos la calidad como la que tuvo Moisés, que pese a las circunstancias, continuemos transmitiendo lo que Dios desde los cielos tiene para cada uno de nosotros. El perdón de Dios está sobre nosotros. Su gracia salvadora, redentora, nos cubre para poder librarnos del peligro que corren los pecadores que pecan voluntariamente. Alentemos a los ociosos, a los flojos, a los dormilones, a que busquen de Dios de todo su corazón. Inculquémosle lo que Dios nos dejó en su santa palabra, para que la gracia de Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida. ¿Dónde está el éxito del hombre? ¿Dónde está el éxito de la mujer? ¿Quiénes son los que van a tener el privilegio de poder gobernar en aquel futuro milenio? ¿Quiénes serán los que tendrán el privilegio de poder vivir junto a Cristo por toda la eternidad? Sino aquellos que han oído la palabra de Dios y se esfuerzan en poder cumplirla. Hoy es el tiempo aceptable, dijo el hombre de Dios. Hoy es el tiempo de salvación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar tu palabra. Según la palabra de Dios en Hechos 16:31, le dijo este ungido de Dios a aquel gendarme que estaba muy preocupado, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Deuteronomio 12:1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra. Queremos que Dios bendiga las obras de nuestras manos. Queremos que Dios nos guarde en nuestra salida y en nuestra entrada. Queremos ser personas con un sazón y con una gracia que proviene realmente de parte de Dios. Queremos tener un corazón como el de Josué, como el de Caleb. Debemos de tener en nuestros corazones algo muy escrito: que la obediencia y la santidad conviene a la casa de Jehová desde ahora y también para siempre. Oh, gloria al Rey que viene por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Qué bendito es Dios y su gracia siga estando junto a vosotros.